Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Luis Leandro Román Castilla y el día de hoy les voy a hablar de un trabajo de investigación que ha sido desarrollado en la Pontificia Universidad Católica, específicamente en el Laboratorio de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, en el Laboratorio de Extracción de Compuestos de Alto Valor, que muy cariñosamente llamamos LECAP. ¿Ok? Bueno, una introducción rápida del laboratorio. Es dirigido por el profesor Ricardo Pérez. Tenemos 3 líneas de investigación. La primera es del modelamiento y simulación estacionaria, y la segunda es del control automático, y la tercera es de la obtención de compuestos de alto valor, como el caso de los polifenoles, que es lo que nos cita el día de hoy. Bien, ¿por qué seguimos investigando polifenoles? Pues básicamente porque el estilo de vida de las personas ha cambiado considerablemente en estos últimos años. Según el Organismo Mundial de la Salud, hay cerca de 250 millones de personas que sufren de algún tipo de enfermedad crónica, entre diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, como ingenieros del rubro alimentario, estamos llamados a aplicar el término prevención, ¿no? Y dentro de ese entorno, la prevención implica ofrecer dietas saludables o dietas ricas en compuestos bioactivos, como es el caso de los polifenoles, que ya ha sido comprobado que tienen capacidad antioxidante, ¿no? Y ayudan a prevenir el riesgo de estas enfermedades. Pero, ¿qué es un polifenol? El polifenol es un metabolito secundario, ¿ok? Pero para ser considerado polifenol, su estructura química debe presentar, además de ese anillo bencénico o fenólico, debe estar siempre hidroxilado, como podemos ver en la presentación. Para el ácido gálico, el anillo fenólico está hidroxilado. Para la malvidina, que es una antocenina, también está hidroxilado. Pero los polifenoles pueden venir en forma de monómeros, pueden estar en forma de dímeros, pueden estar glicosilados con azúcares, quelados con metales, y pueden estar en forma de polímeros, de estructuras amplias, ¿no? Hasta la fecha se presume que hay cerca de 1000 combinaciones. Entonces, esto es lo que hace interesante y ha hecho que se hayan desarrollado muchos trabajos de investigación a la fecha, porque son estos polifenoles los que tienen la mayor capacidad antioxidante. Pero, ¿cómo recuperamos estos compuestos? Yo lo he clasificado de 2 formas. ¿Okay? Tenemos los métodos convencionales y los no tradicionales o no convencionales. Y si bien los métodos convencionales hacen uso de solventes tóxicos como la acetona, el metanol, el hexano, sus tiempos de proceso son relativamente largos, permiten recuperar polifenoles pero de bajo peso molecular. Mientras que los métodos no convencionales, que es lo que desarrollamos en el laboratorio, como la extracción con líquidos presurizados, nos permite no solo recuperar polifenoles de bajo peso molecular, sino también polifenoles de alto peso molecular, esos polímeros que les mostré, esas moléculas gruesas, robustas. Pero el problema fuera cual fuera el método de extracción, además de polifenoles, también se recuperan compuestos no deseados, como es el caso de azúcares. Y dependiendo de la temperatura, podemos favorecer la formación de compuestos tóxicos, como es el caso del hidroximetilfurfural, que es carcinogénico en roedores. Entonces, frente a esto, es necesario eliminar estos compuestos para poder garantizar el uso de estos polifenoles en una siguiente etapa tecnológica. Esta figura esquematiza muy bien lo que les quiero decir. Fuera cual fuera el método de extracción, si nosotros quisiéramos recuperar polifenoles de la uva, tendríamos que aplicar un método de extracción y evidentemente no solo vamos a recuperar polifenoles, sino también compuestos no deseados, que pueden ser azúcares o compuestos tóxicos. La purificación es una etapa que nos va a permitir eliminar estos compuestos. Nosotros siempre estamos con el término de trabajar con tecnologías limpias, ¿no? O tecnologías que sean fácilmente escalables, fácilmente regenerables y no causen daño al medio ambiente. Y dentro de ese enfoque, el uso de resinas no iónicas es una muy buena opción, precisamente por su costo, son de fácil regeneración y se puede escalar fácilmente. Muy bien, entonces si nosotros usamos resinas para purificar estos extractos, evidentemente tendríamos extractos ricos en polifenoles libres de compuestos no deseados. En ese entender, si queremos aplicar la purificación, nos hemos encontrado con un problema, y el problema es que el mercado ofrece muchos tipos de resinas, para todos los gustos, de todas las marcas, de todo tipo de proveedor. Diversos trabajos de investigación, ustedes pueden hacer una comparación in situ en el momento por internet, van a ver que hay trabajos que recomiendan mejor usar la resina HP20, otros recomiendan la XA16, otros recomiendan la SP825, hay para todos los usos. En ese entender, nosotros hemos seleccionado 3 resinas, que son las más citadas en los trabajos, ¿no? La característica principal de esto es que las 3 resinas son de poliestireno divinilbenceno, es decir, son resinas no polares, no iónicas,
y el datasheet del fabricante nos dice que tienen un tamaño de poro definido. En el caso del HP20 el tamaño de poro es 30 nanómetros, la XA16 20 nanómetros y la SP825 15 nanómetros, ¿no? Información muy sesgada todavía para nosotros. Pero bueno, seleccionadas las tres resinas nos preguntamos cómo podemos evaluarlas y tener un criterio de selección. Por lo general, los trabajos de investigación que se desarrollan en este campo evalúan la capacidad de absorción. Y la capacidad de absorción tenemos dos formas de poder evaluar. Una con un sistema estático que vendría a ser el que está a mi izquierda, ¿ok? Donde vemos como una especie de carrusel con tubos de vidrio, donde ponemos una concentración de polifenoles, un peso conocido de la resina y vamos evaluando la variación de la concentración en el tiempo. ¿Okay? El problema de este tipo de pruebas, que es muy usado en el campo experimental, es que sus datos no son escalables. Mientras que el lado de la derecha, el sistema dinámico, un sistema cuasi real, nos permite tener datos más puros. Si bien también se puede evaluar capacidad de absorción, estos datos sí podrían ser escalables. ¿Okay? En eso, nosotros nos vamos a plantear como objetivo, primero estudiar las características texturales de la resina, para entender mejor este fenómeno de absorción. Y después evaluar la absorción dinámica de los polifenoles en este proceso de purificación. ¿Okay? Para las características texturales de las resinas hemos usado un equipo que se llama el Triflex Instrument, que es un equipo que te permite inyectar nitrógeno y poder evaluar la absorción y desorción del nitrógeno en las resinas, y con esos datos podemos construir isotermas de absorción, podemos también evaluar el perfil de porosidad y podemos evaluar la superficie específica en las resinas, en este caso las tres, la HP20, la SP825 y la XA16. ¿Okay? También hemos hecho un análisis de espectroscopía infrarroja para ver los grupos funcionales presentes en la superficie de la resina y poder entender cuál es la interacción entre la resina y el polifenol. ¿Okay? Y finalmente hemos medido la fuerza ácida mediante titulación con N-butilamina para ver cuál es la afinidad de la resina frente a compuestos de carácter básico o de carácter ácido. ¿Okay? Y para evaluar las curvas dinámicas de absorción, lo que hemos hecho es, bueno, una columna de vidrio de alta presión, empacarla con una resina que puede ser la HP20, la SP825 o la XAD16, empacarla y pasar una concentración conocida de polifenoles a través de la columna. En este caso hemos cogido 3 polifenoles target, que son el ácido gálico clásico, la epigalocatequina y la procianidina B2, que es un dímero. Muy bien, entonces yo quiero que se fijen en la curva que está abajo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en un primer tiempo, el nivel de la curva está a 0, significa que todo lo que está entrando se está absorbiendo por la resina, por tanto no hay salida de polifenoles en el otro lado. En un segundo momento también esa línea sigue estable en 0, significa porque no hay salida de polifenoles todavía, y en un tercer momento la curva se empieza a levantar, significa que ya los polifenoles están saliendo de la columna. Entonces, cuando eso pasa, cuando hay un 10% de la concentración inicial a la salida, estamos hablando del punto de ruptura. Diversos autores, y es evidentemente lógico, que cuando ya hay salida el proceso se debería parar, porque evidentemente todo lo que se viene ahora es pérdida, ¿no? Salvo que estemos trabajando en columnas en serie, que podría ser una opción también interesante. ¿Ok? Y ya más arriba tenemos el punto de saturación, ya cuando la resina está totalmente saturada, significa que la concentración de salida es igual a la concentración inicial. ¿No? Esta es una fotografía de la columna que hemos armado en el laboratorio para poder hacer estas pruebas. Los resultados. Bien, de las características texturales de la resina, hemos encontrado que la resina XAD16 y la resina SP825 presentan un isoterma tipo 4 debido a la presencia del cicloestéresis, esto de acuerdo a la clasificación Yucca. ¿Okay? Esta información de que ambas resinas son tipo 4 nos indica que son materiales mesoporosos, es decir, la porosidad puede variar entre 2 y 50 nanómetros. Esta información no es tanto relevante si no fuera por el tipo de cicloestéresis que presenta cada resina, que en el caso de la XA16 la clasifica como H1 y en el caso de la SP825 la clasifica como H2. Esta clasificación nos permite entender la forma del poro. ¿Ok? Y eso es un dato muy interesante porque la resina H1 tiene una forma de poro cilíndrica abierta en los extremos,
Es decir, si nosotros hacemos un proceso de absorción, los polifenoles van a entrar, se van a absorber, y si quisiéramos desorberlo, efectivamente este proceso va a ser posible, y la resina va a ser fácilmente regenerable. Mientras que la resina SP825 presenta una estructura muy compleja, tipo cuello de botella, con constricciones. Si bien es cierto puede haber absorción acá, la desorción va a ser muy difícil y la regeneración de la resina también, y eso ya es una limitante. Aquí vemos el perfil de porosidad. Significa que el datasheet del fabricante, que inicialmente nos da un tamaño de poro, es el promedio del total de poros que tiene la resina. Sin embargo, este perfil de porosidad para la resina XA16 nos indica que hay una región mesoporosa del 72% y hay una región macroporosa del 28%. Los macroporos son los poros más grandes de la resina, que son mayores a 50 nanómetros. ¿Ok? Y si ustedes se fijan en la figura que está a la izquierda, por lo general el macroporo es el canal más grande y el mesoporo vendrían a ser las ramificaciones que se ven ahí. ¿Ok? Lo mismo pasa con la resina SP825, que tiene una mayor región mesoporosa, 88%, y tiene una región macroporos, que es la diferencia, ¿no? 12%. Pero como hemos visto, esta resina presenta limitaciones debido a la forma y estructura de sus poros. El caso de la HP20 es interesante porque de acuerdo a la clasificación es un isoterma tipo 2 y este isoterma es característico en materiales macroporosos, es decir, el tamaño del poro es mayor a 50 nanómetros, ¿no? Y esto nos permite redondear más la idea porque la forma cilíndrica del poro es abierta a los extremos, ¿ok? Pero es un poro amplio, grande. Bueno, el análisis de grupos funcionales, las bandas de vibración fueron similares en todas las resinas, lo que confirma la presencia de estireno y divinilbenceno, que son anillos fenólicos a nivel de la superficie que favorecen las interacciones no polares. Bien, las curvas dinámicas para los tres polifenoles dentro de las tres resinas, ¿no? Si bien es cierto podemos observar los puntos de ruptura, los puntos de saturación, la idea es evaluar la capacidad de absorción. Si nosotros evaluamos la capacidad de absorción, quiero que se fijen en el gráfico que está arriba, solo el gráfico A, por llamarlo así, no se fijen en el de abajo. En el gráfico A, si nosotros quisiéramos absorber ácido gálico, la resina SP825 es la ideal, solo para ácido gálico, por su capacidad de absorción. Mientras que la resina HP20, que es la morada, tiene mayor capacidad de absorción para L-galocatequina y procianidina B2. Entonces yo podría decir hasta aquí, perfecto, quiero tener solo absorción de ácido gálico, podría utilizar la resina SP825 y para las otras la resina HP20. Pero si nosotros hacemos una normalización, si hacemos una división entre, en este caso entre la superficie específica, que es algo así como ver cuántos poros hay y cuál es el diámetro de cada poro, nos permite tener una visión más interesante y podemos ver que al momento de normalizar la resina HP20 fue la campeona o la ganadora, ¿no? Entonces aquí podemos decir que para poder hacer un proceso de absorción ideal necesitamos trabajar con materiales macroporosos que tengan una forma de poro cilíndrica amplia. Esto va a permitir que haya una mayor interacción no polar, que haya un mejor proceso de absorción, ¿ok? Y bueno, nosotros esto lo hemos replicado en un trabajo de investigación y efectivamente nosotros estamos con este tema de extracción y purificación con tecnologías limpias y durante la extracción con líquidos presurizados tenemos todo tipo de polifenoles, desde monómeros hasta polímeros, y en la purificación, que vendría a ser la imagen de abajo, hemos visto que la resina HP20 nos ha purificado mayor concentración de polifenoles con grado de polimerización mayor a 10. Evidentemente porque como es un poro amplio, entre mayor peso molecular tenga el polifenol, mayores grupos aromáticos tendrá para que pueda interactuar con la superficie de la resina, ¿no? Y estas tecnologías de extracción y purificación se pueden replicar a otros descartes agroindustriales sin ningún problema. ¿Okay? Muy bien, en conclusiones, evidentemente las características texturales de las resinas nos ayudan a entender mejor el proceso de purificación y para poder purificar polifenoles necesitamos considerar que el material debe ser macroporoso, debe tener forma cilíndrica abierta a los extremos. ¿Bien? Y bueno, el equipo de investigación, el profesor Ricardo Pérez, el profesor Néstor Escalona de la Universidad Católica, la profesora Salomé, el profesor Maximiliano de la Universidad Tecnológica. Y eso sería. Muchas gracias.